tal? Bueno, quedamos que vamos a otro tema. Fíjense, con el método de características hemos estudiado ecuaciones lineales y no lineales en particular. Hemos visto que hay ecuaciones cuasilineales en particular. Entre las no lineales están las cuasilineales. Y las cuasilineales tienen una propiedad, o aparecen más bien propiedades interesantes. Vimos que puede no haber solución, puede no ser única, ¿okay? De hecho, si no es única hay una infinidad de soluciones. Y también les di un par de ejemplos donde la solución deja de existir para tiempos finitos. Ajá. Si se acuerdan, eso lo vi en el problema de la ecuación de Burgers. Voy a verlo ahorita, otra vez, pero de una manera más general. Resulta que eso es una propiedad particular de las ecuaciones no lineales, en general del mundo no lineal. Ajá. Y en particular es propiedad de estas ecuaciones. Estas ecuaciones tienen esa propiedad en una y en varias variables. Si U fuera un vector en NRM, por ejemplo, esto es divergencia tensorial, F es un tensor cartesiano, o sea, lo pueden identificar con una matriz. Esta es la divergencia entonces de una matriz. Esto es en varias variables. Ajá. La divergencia, digamos, de una matriz, otra vez tensor cartesiano, para ser rigurosos así se llama, pero la divergencia de una matriz pues se define como la divergencia de cada renglón. ¿Okay? Bueno, hay una definición adecuada, pero termina siendo eso. Tanto en una como en varias variables, estas ecuaciones que tienen un nombre particular, ahorita lo voy a ver, las soluciones dejan de existir en tiempos finitos. Ok. ¿Por qué es importante eso? Esta, en varias variables, y esta también en una dimensión, son en caso particular. Son las ecuaciones, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes para el caso no viscoso. Ok. Se pueden escribir así. Las ecuaciones de Navier-Stokes en un caso no viscoso se llaman ecuaciones de Euler. Ajá. Las ecuaciones, de hecho, las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden escribir así, es decir, cuando ya consideras viscosidad y divergencia otra vez tensorial de un tensor que se llama tensor de viscosidad o tensor de difusión por el gradiente. Navier-Stokes se escribe así. Ajá. Euler así, es decir, fluido con viscosidad, newtoniano con viscosidad, y fluido sin viscosidad se escriben así. Ajá. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Estas ecuaciones de aquí dejan de existir, sus soluciones dejan de existir para tiempos finitos. En casos importantes, relevantes, como yo les mostré, yo ya les había mostrado un ejemplo. ¿Okay? Si se acuerdan, vimos que había un choque de características y entonces la solución dejaba de existir en tiempos finitos si la condición inicial tenía una región donde era decreciente. Chequen sus notas, ¿no? Entonces dices, ah, caray, pues la condición inicial, en el caso de Burgers, representaba la velocidad, ¿no? La velocidad inicial de las partículas en el fluido. Entonces, me estás diciendo que si yo considero un perfil de viscosidad de velocidad inicial de esta manera, por ejemplo, porque aquí decrece, estoy diciendo las partículas de atrás van más rápido que las de adelante. Si tú consideras esa condición inicial, me estás diciendo que eventualmente la solución deja de existir. ¿Cómo es posible eso? La solución diferencial. Eso pasa aquí. Ajá. Lo vamos a ver. Nada más que nosotros vamos a abordar el caso de una variable. El caso de varias variables es más pesado, es para otro curso. Pero vamos a verlo aquí. Ajá. Bueno, ¿y por qué es importante? En parte, el problema del milenio para las ecuaciones de Navier-Stokes, el problema del milenio
es determinar si la solución a Navier-Stokes es global. Ustedes ya saben qué significa eso, porque les he estado haciendo poner en los ejercicios determinar si una solución es local o es global, ¿no? Global, ¿qué quiere decir? Que está definida en todos lados. En particular está definida en todo Rn cruz el intervalo cero infinito. Es lo que se quiere saber. Ya se sabe y es en 3 dimensiones espaciales, 3 dimensiones. El problema del milenio para 1 y 2 dimensiones está resuelto. No hay problema en el milenio. Entonces, ya se sabe que hay solución local. Se sabe que existe solución local es decir, existe solución para tiempos pues pequeños. Es como nuestro teorema existencial local, ¿no? Dices, sí, existe solución en un pequeño intervalo, en una pequeña franja de la condición inicial, es lo que has mostrado. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si para cualquier tiempo que tú des existe una solución. Entonces, ¿por qué es tan difícil ese problema en particular? Pues en particular es porque, fíjense, aquí está escondida la viscosidad, ¿no? De hecho la pueden sacar aquí con un parámetro. Eso se muestra en un curso, por ejemplo en el seminario lo voy a mostrar, ¿no? Si la viscosidad se hace muy pequeñita, ¿qué está diciéndote esto? Que esto se va pareciendo cada vez más a esto. Entonces, si se hace muy pequeñita, lo que uno esperaría es que las soluciones a este problema se parezcan cada vez más a este, ¿no? Pero si se parecen, entonces eventualmente van a dejar de existir. Para algún tiempo deben dejar de existir. La pregunta es, bueno, ¿qué regímenes, es parte de la pregunta, qué regímenes de viscosidad permiten o no permiten el rompimiento de la solución, ¿no? Entonces, cuando uno habla de existencia global, dice, ¿existe algún tiempo? ¿O no existe? Lo que queremos saber es, lo que se quiere mostrar es que no hay tiempo para el que la solución deje de existir. Pero el problema es eso. Si la viscosidad es muy pequeñita, esto debería parecerse más a esto, ¿no? Entonces, determinar este problema, de hecho es todavía más antiguo que Navier-Stokes, mostrar que cuando epsilon se va a cero, las soluciones de esto convergen a esto, es un problema abierto, un problema antiguo, ¿ok? Pero en parte, pues tiene que ver con el problema del milenio, ¿no? Porque si la viscosidad fuera muy pequeña, y resulta ser cierto que para epsilones pequeñas estas soluciones son parecidas a estas, entonces eventualmente va a haber un rompimiento de la solución. ¿Okay? Entonces, esta propiedad de que la solución diferenciable deje de existir para tiempos finitos es importante. Es muy importante en la teoría. Y también en física, también en la práctica es importante. ¿Por qué? Lo que vamos a ver ahorita, vamos a empezar a verlo apenas, es que después de ese tiempo sucede algo. Si sucede algo, aparece otro tipo de solución. Aparece lo que llaman ondas de choque u otro tipo de ondas, depende de qué caso estás, es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo determinar esos casos. Entonces, no es que la solución deje de existir, no es que tu teoría esté incompleta, ¿no? No es que la física esté mal, no, lo que pasa es que aparece otro tipo de solución y esto motiva nuevas matemáticas. Todo esto que les voy a dar es más o menos moderno. Lo desarrolló entre tanta gente Peter Lax, entre varios. Peter Lax es uno de los que desarrolló esto. Y Peter Lax, pues hay que checarle en Wikipedia, pero sigue, aunque ya no está activo, ha de estar como unos 90 años. Vean, 90 años, o sea, él desarrolló esto como en los 50, sus artículos más importantes salen en los 50. Toda esta teoría, realmente la mayoría la desarrolló Peter Lax, la mayoría, no todo, ¿no? Ya había varias cosas antes de eso. Fredericks fue otro, Kurt Otto Fredericks, el mismo del alisador de Fredericks, para aquellos que estén en el seminario. Fredericks también lo conocen porque tiene libros ahí con Courant. Y con Fritz John también. ¿Okay?
Friedrichs, Courant, Fritz John, el mismo Fritz John, Peter Lax, todos estos son nombres de gente que desarrolló esta área, en particular Lax, Peter Lax. Ajá. Entonces, todo esto que les voy a dar es más o menos moderno, realmente, o sea, de los 50 para acá más o menos, imagínense, ¿va? E incluso los conceptos más modernos como el de entropía que vamos a ver, es todavía más moderno, ¿sí? Y aquí, en esta área, hay varios problemas abiertos. Este es uno. Yo no les voy a hablar de este aquí, porque es un problema más complicado. Les voy a mostrar un pequeño ejercicio de esto, relacionado con esto, pero todavía no, ¿ok? Pero esta área es una fuente de problemas abiertos enorme, y se llama sistemas hiperbólicos de leyes de conservación. En varias variables se llaman sistemas hiperbólicos. La ecuación que les puse, cualquiera les puse, se llaman leyes de conservación. Ajá. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Y soluciones débiles, ¿va? Bien, entonces, una ley de conservación en forma integral, ¿ok? ¿Sale? Y vamos a ponerlo entre paréntesis, en forma integral. Una ley de conservación asegura que la rapidez de variación de la cantidad total de una sustancia contenida en algún dominio fijo omega es igual, ¿ok?, al flujo de la sustancia a través de la frontera de omega. ¿Sale? Creo que esto ya no se les hace extraño porque hablé de esto con el modelo del tráfico y con el modelo de la conservación de masa, ¿no?, con la ecuación de continuidad. Ya hablamos de esto, ¿no? En ese caso, en el caso del modelo de tráfico, en lugar de sustancia, por eso puse sustancia, que suena medio arbitrario, ¿no? Medio vago, pues, es la cantidad total de una sustancia. En ese caso se refiere a la cantidad total de autos, ¿sí? ¿Okay? O la cantidad total de masa, ¿sí?, contenida en algún dominio fijo omega es igual al flujo de la sustancia a través de la frontera. Por eso se llama ley de conservación, ya se los había dicho. Viene de un principio de cuerpo continuo. Ajá. De hecho, todo esto siempre ha estado motivado por dinámica de fluidos, dinámica de cuerpos continuos, elasticidad, fluidos, sólidos, etc. Ajá. ¿Por qué es conservación? Porque me está diciendo cualquier variación de la sustancia en el cuerpo, en omega, se debe nada más a entrada o salida de la sustancia por la frontera. Es lo que me está diciendo esto. Por eso es una conservación, ¿no? Porque yo puedo contabilizar lo que entra y lo que sale. Ajá. Si algo sale, lo puedo ver porque sale por la frontera. Si entra, ¿ok?, entra por la frontera. Yo les había dicho que ese no es el caso para gases que están en un estado molecular, ¿ok?, en el que los choques elásticos son más probables y entonces la energía del choque no se transmite toda al gas porque no se convierte toda la energía en cinética
y entonces hay como una pequeña pérdida de energía que la molécula o el átomo o las partículas de las que esté hecha el átomo utiliza para fines cuánticos, ¿no? Entonces eso, para ese tipo de gases no vale esto. Si no vale la teoría cinética, pues no vale, ahí estás violando la teoría cinética en los gases, ¿no? La teoría cinética en particular dice que los choques deben ser inelásticos. Ajá. Toda la energía del choque entre dos partículas en el gas debe convertirse en movimiento. Pero los gases moleculares que están a baja presión no tienen esa propiedad. Entonces tendrías como pérdida de energía por puntos interiores, ¿no? A través de los átomos, en este caso. ¿Sí? El punto de la dinámica de medios continuos es que no hay átomo. Ya se los había comentado. La dinámica de medios continuos en particular lo que asume es que el cuerpo continuo es infinitamente divisible. Y en el momento en que aceptas que hay una pérdida de masa a través de un átomo, pues dices, pues eso está violando los principios del cuerpo continuo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces no hay ningún tipo de pérdida o ganancia de la sustancia que no sea a través de omega. También por eso les había dicho que si ustedes también consideran algún tipo de modelo con algún tumor, por ejemplo, ¿okay? Y el tumor es irrigado con sangre a través de venas, pero que está dentro del tumor, pues tú deberías considerar eso, ¿no? Ajá. Deberías considerar eso en tu modelo, porque no vas a tener una ley de conservación tal cual. Vas a tener que meterle algún otro término. De hecho, ese término, cuando los que hacen biología matemática le llaman término de reacción. Bueno. Vamos entonces a describirla de manera matemática. Si nosotros denotamos la densidad de esta sustancia por U, ¿ok? Y el flujo por F, entonces la ley de conservación es la siguiente: la derivada respecto de t de la integral sobre omega de u de x es igual a menos la integral sobre la frontera de omega de f.n, el vector normal exterior de sx. ¿Sale? Y f es una función de u, ¿sí? Esto ya lo saben, ya lo conocen, porque eso era el flujo, por ejemplo, para el modelo de Lighthill y Whitman de tráfico. El flujo, la Q, dependía de, creo que en ese caso le llamamos a U ρ, ¿no? Dependía de ρ. En la masa, en la conservación de masa también, ¿sí? Ahora, ¿por qué es así la ley de conservación? Bueno, en realidad debería decir esto: igual a menos la integral sobre omega de la divergencia de f de u respecto de x. Esta debería ser la ley de conservación inicialmente, ¿no? Pero esto de aquí lo que hice fue aplicarle el teorema de la divergencia, nada más. Ajá. Estos procedimientos ya los hicimos, nuestras leyes de conservación ya las estudiamos, ya estudiamos de dónde viene, ¿no? No debe serles nada extraño esto. Y vean que yo no puse aquí si están en R o Rn ni nada, es en general. Ajá. Es decir, esa divergencia que puse ahí, esta divergencia puede ser tensorial. Ajá. Esto puede estar escrito en varias variables. Ajá. dx es dx1 por dx, o sea, es por dxn. O sea, esto puede estar en varias variables, es decir, en una o varias variables la ley de conservación toma la misma forma. Ajá. Es un abierto en Rn, por ejemplo, un cuerpo continuo, puede ser un intervalo en R, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Ok, entonces,
Esta es la ley de conservación, ¿sí? Ok, es esta, ¿va? Y como les dije, lo que uno va a hacer, pero ¿por qué no la escribo así? Lo que pasa es que cuando uno estudia los problemas en física, usualmente lo que sale es esto. Y en modelos, si se acuerdan, el modelo del flujo de tráfico nos quedaba esto. Nada más que la integral sobre la frontera en un intervalo pues son 2 puntos. Entonces es la función evaluada, nos quedaba algo así como el flujo evaluado abajo menos el flujo evaluado arriba, si se acuerdan. Esa es una integral de superficie pero en una dimensión, ¿no? ¿Ok? ¿Va? ¿Sale? Entonces nos queda eso. Usualmente cuando uno estudia el modelo lo encuentra de esta manera, ¿no? Y esto postula, ¿sale? Este es el postulado del que parte su modelo. Aquí está su modelo, ¿va? Por eso no se los di así, ¿ok? Bueno. Pero, como les digo, vamos a aplicarle el teorema de la divergencia, ¿sí? Y aquí donde n pico es la normal exterior a omega. Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, tenemos que la integral sobre omega, y metiendo la derivada estoy suponiendo que es suficientemente diferenciable, más la divergencia de f en dx es 0. Ajá. Y esto debe darse para cualquier omega, y para cualquier, ¿ok? Esto es para todo omega, digamos, contenido en algún otro conjunto gamma. Algo muy parecido, en particular omega es abierto, ¿eh? Ajá. Es algo muy parecido a la dinámica de fluidos, ¿sí? Esta ley, lo que uno muestra es que se satisface en abiertos, ¿ok? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener si se dedican a algún tema de estos. Las ecuaciones en física, la física está plagada de estas ecuaciones. Las ecuaciones de Navier-Stokes se escriben así, en particular las de Euler. Ajá. Aquí no estoy considerando viscosidad. Así se escribe Euler, Navier-Stokes, las ecuaciones de dinámica de tráfico, las ecuaciones de Maxwell se escriben así, las ecuaciones en magnetohidrodinámica, viscosa, no viscosa, la cantidad de ecuaciones en relatividad, las ecuaciones de campo para ciertos casos también se escriben así, las ecuaciones de campo de Einstein, por ejemplo, pero aplicadas para una estrella que rote, ¿no? Todas, la cantidad es brutal. Conozco solo una que no se puede escribir así, que es la que me tocó estudiar en el doctorado, pero viene de un modelo raro, bastante raro. Pero de ahí en fuera, prácticamente todas las ecuaciones en física se pueden escribir como ley de conservación. Ajá. Si no se puede escribir una ecuación en ley de conservación, están en problemas. Y luego les digo por qué. ¿Okay? Entonces, lo que uno va a tener usualmente es esto, ¿va? Entonces, esto es un poco agresivo, porque si uno busca una función u que satisfaga esto, te vas a meter en un terreno complicado, porque dices, vas a tener que encontrar la solución a una ecuación íntegro diferencial parcial. Y dices, puta, o sea, no puedo todavía no entiendo ni las parciales y ya voy a tratar la integral diferencial parcial. No. Ajá. Entonces, hay una pequeña simplificación que podemos hacer. Ajá. Si uno supone que todo lo de adentro es continuo, le podemos aplicar un teorema de localización, ¿sí? Ya he hablado de los teoremas de localización. En teoría, ustedes en cálculo vieron varios teoremas de localización, ¿sí? ¿Por qué se llaman teoremas de localización? Porque te permiten pasar de lo global. Esto es una ecuación, se llama ecuación de campo. O sea, si ustedes escriben las ecuaciones de Navier-Stokes, esas son ecuaciones de campo.
y las escriben así en forma íntegro-diferencial, que así están postuladas de hecho, ¿okay? Se llaman ecuaciones de campo en forma integral, ¿sale? Pero uno dice, bueno, vamos a ver cómo trabajar con ecuaciones diferenciales primero, ¿sí? Entonces uno hace hipótesis extra y pasa a ecuaciones diferenciales parciales en este caso, ¿okay? Entonces, utilizando un resultado de localización, obtenemos que UT más divergencia de f de u es igual a 0 para todo x en omega y t que pertenezca a algún intervalo. Le voy a poner 0 infinito. ¿Ok? 0 infinito, por ejemplo. Acuérdense que u, nuestra función u, es función de x y de t, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿va? Ahora, ¿cómo pasé de esto acá con resultado de localización? No lo iba a hacer porque es resultado de cálculo, pero por ahí me hicieron una preguntilla. Esto es para Luis Castillo, que me hizo una pregunta en el seminario, ¿ok? Pero la voy a contestar aquí porque aquí es donde le puedo dar un poco de relevancia, ¿va? ¿Cómo prueban que si esto se satisface para todo omega contenido en gamma, para todo abierto en gamma, cómo probar que eso implica que lo de adentro es 0, cuando lo de adentro lo están suponiendo continuo? Pues no es más que un argumento se llama teorema de valor medio para integrar. Entonces imagínense que tienen una función h continua. Tienen h continua en, vamos a ponerle gamma, ¿ok? Abierto. ¿Sale? Bueno, entonces sea B una bola, vamos a ponerle así, BR, una bola de radio R contenida en gamma, una bola abierta. ¿Sí? Entonces, H restringido a la bola, ¿okay? Una bola abierta. De hecho, es una bola abierta de tal manera que su cerradura está en gamma, ¿va? Entonces, H restringida acá, no es necesario poner la raya. H restringida a la bola es mayor o igual que su mínimo sobre la bola, y menor o igual que el máximo sobre la bola. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? A fuerza, ¿sí o no? ¿No? Porque si es continua y esto es continuo en gamma y la cerradura de B está en gamma, entonces la función en particular está definida en toda la cerradura y en particular aquí pueden, y de hecho le vamos a poner supremo. Lo que sí es cierto es que puede ser supremo, ínfimo, ¿ok? Y supremo, ¿sí? Y sí existen estos valores, ¿no? En la bola, ¿va? Que se convierte en el máximo sobre la cerradura de la bola y se convierte como el mínimo en la cerradura. ¿Vale? Ok, pero estos son números ya, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí esto, cualquier valor de h para cualquier x acá tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, vamos a integrar esto. Si yo integro sobre la bola, entonces me queda el ínfimo sobre h, el ínfimo de h sobre la bola por la medida de la bola, que la voy a escribir así, el volumen de la bola, es menor o igual que la integral sobre la bola de h es más
Esta bola vamos a ponerle centrada en X0, ¿va? Es una bola y su centro es X0, ¿sale? Ok. X de X. El centro de esta bola lo vamos a llamar X0. Y esto va a ser el supremo de H sobre la bola por la medida de la bola. ¿Sí? Ahora vamos a dividir entre la medida de la bola. Y entonces esto es el ínfimo de H sobre BR es menor o igual que 1 sobre la medida de la bola por la integral, y esto es menor o igual que el supremo sobre H. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Va? Tenemos esa desigualdad. Entonces, vamos a dejar que el radio de la bola tienda a 0. ¿Sí? Vamos a dejar que tienda a 0. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el radio de la bola tiende a 0, ¿esto a qué valor converge? Por continuidad, eso es gracias a que H es continua. Entonces, el ínfimo de H sobre la bola converge a H en X0 y el supremo de H sobre la bola converge a H en X0, ¿sí o no? Por lo tanto, el límite cuando R tiende a 0 de 1 entre esto, vamos a ponerle aquí el centro, X0 de la integral sobre la bola de H es igual a H, ¿ok? Esto es igual a H en X0. ¿Sale? Este argumento muestra, para aquellos que sepan de lo que hablo, muestra que para una función continua sobre un abierto, todos los puntos en ese conjunto abierto son puntos de Lebesgue. ¿Ok? Para quien sepa qué significa eso. ¿Va?